Muy buenas tardes, Magíster. Soy Adrián Teyupanta. A continuación va mi grabación del video sobre la historia de la pedagogía. Voy a proceder a compartir mi línea de tiempo. Vamos con la primera parte. La educación primitiva se basaba en la transmisión oral de saberes esenciales para la supervivencia y la vida en comunidad, principalmente a cargo de los padres y ancianos. Los conocimientos pasaban de generación en generación mediante la práctica directa, relatos y ejemplos sin instituciones formales. En la antigüedad, la educación seguía este modelo familiar, donde se enseñaban habilidades prácticas, valores sociales y culturales para que niños y jóvenes pudieran integrarse en su grupo social. Así la enseñanza era un proceso cotidiano y vivencial, centrado en el aprendizaje de la experiencia directa y la observación. A continuación vamos con el siglo V antes de Cristo. La filosofía griega sentó las bases del pensamiento educativo a través de tres grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates promovió el diálogo y la reflexión crítica como método para alcanzar el conocimiento. Platón, su discípulo, destacó la importancia de la educación para formar ciudadanos justos y propuso la idea de un sistema educativo estructurado en su obra La República. Aristóteles, alumno de Platón, aportó una visión más práctica y científica, enfocándose en el desarrollo integral del individuo mediante el hábito y la experiencia. Juntos, estos filósofos establecieron los fundamentos para la educación, basada en la ética, la razón y el conocimiento. Prosiguiendo, vamos con la antigua Roma, donde Marco Fabio Quintiliano en la antigua Roma fue un pedagogo destacado que desarrolló métodos educativos enfocados en la formación integral del estudiante. Propuso una enseñanza basada en la práctica oral, el desarrollo de la memoria y el discurso, enfatizando la importancia de la educación desde la infancia para formar ciudadanos preparados y virtuosos. Sus métodos influyeron en la educación romana y siguen siendo referencia en la historia pedagógica. Continuando, vamos a ir con el siglo XVII. Es conocido como el periodo clásico de la pedagogía, destacando la figura de Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna. Comenio revolucionó la educación al proponer métodos didácticos innovadores, defendiendo la educación universal, inclusiva y accesible para todos los niños, independientemente de su condición social. Promovió la enseñanza basada en la comprensión y el interés del alumno, utilizando materiales visuales y graduando los contenidos según la edad y el desarrollo del estudiante. Su obra sentó las bases para la educación moderna y el pensamiento pedagógico actual. Vamos con la siguiente, el siglo XVIII. Aquí va a recalcar o va a sobresalir Jean-Jacques Rousseau, filósofo del siglo XVIII, que es considerado el precursor de la escuela nueva, gracias a sus ideas revolucionarias sobre la educación centrada en el niño. Para Rousseau, la infancia no es simplemente una etapa preparatoria para la adultez, sino una fase con características propias que deben respetarse en el proceso educativo. Propuso que la educación debe partir de la naturaleza del niño, respetando su desarrollo y fomentando la libertad y la autonomía. Rousseau criticó la educación tradicional de la época, basada en la memorización y la instrucción pasiva, y abogó por un aprendizaje activo sensorial y basado en la experiencia práctica. Sostenía que el niño aprende mejor a través de sus propias acciones y descubrimientos, no mediante la imposición de conocimientos abstractos o memorísticos. Su obra, Emilio de la Educación, enfatiza que la educación debe adaptarse a las etapas del desarrollo infantil, comenzando desde el nacimiento y atendiendo los intereses y necesidades específicas de cada edad. Además, Rousseau defendió que la educación debe ser útil para la vida presente del niño, motivadora y vinculada en su entorno inmediato, en lugar de centrarse exclusivamente en el futuro o en contenidos teóricos desconectados. Su enfoque promueve una educación que favorece el desarrollo integral del niño, su capacidad crítica y su papel activo en el aprendizaje. En resumen, Rousseau sentó las bases del paidocentrismo y la pedagogía moderna, poniendo al niño en el centro del proceso educativo y reivindicando un aprendizaje libre, natural y experiencial fundamental en la escuela nueva. Vamos continuando, vamos con el siglo
19. La pedagogía moderna se caracteriza por poner al alumno en el centro del proceso educativo, promoviendo métodos activos de aprendizaje. Autores como John Dewey, María Montessori y Celestine Freinet impulsaron lo que es los enfoques que fomentan la participación, la experiencia y el desarrollo integral del estudiante, dejando atrás la enseñanza tradicional basada solo en la transmisión de conocimientos. Vamos con la siguiente, que es el siglo XX y siglo XXI. Las teorías del aprendizaje han evolucionado significativamente, aportando diferentes perspectivas sobre cómo se construye el conocimiento y cómo se debe enseñar. Jean Piaget propuso que el aprendizaje es un proceso activo de construcción del conocimiento, que ocurre en etapas de desarrollo cognitivo. Destacó la importancia de la asimilación y acomodación como procesos que permiten al niño adaptar nuevos conocimientos. Según su esquema mental, para Piaget el desarrollo cognitivo es el motor principal del aprendizaje y ocurre de forma individual según las etapas universales del desarrollo. Lev Vygotsky resaltó el papel fundamental de la interacción social y cultural en el aprendizaje, difiriéndose de Piaget en que consideraba que el contexto social y el lenguaje son claves para el desarrollo cognitivo. David Ausubel centró su teoría en el aprendizaje significativo, donde el nuevo conocimiento se integra a estructuras cognitivas ya existentes a través de conceptos previos claros y diferenciados. Consideraba que para aprender realmente el estudiante debe relacionar y reconciliar la nueva información con sus conocimientos anteriores, creando así un puente cognitivo. En la pedagogía contemporánea surgen nuevas corrientes como el conectivismo, que plantea el aprendizaje que ocurre en redes digitales y se basa en la conexión entre fuentes de conocimiento a través de tecnologías. Este enfoque reconoce la importancia de ambientes virtuales de aprendizaje, objetos virtuales como la inteligencia artificial, que facilitan la adquisición de saberes en un entorno cada vez más interconectado y cambiante. Los avances tecnológicos han transformado la educación, promoviendo el uso de recursos multimedia, plataformas virtuales y simulaciones interactivas, que enriquecen el proceso educativo y adaptan la enseñanza a las necesidades actuales, complementando las teorías clásicas como herramientas innovadoras. Este panorama muestra cómo el aprendizaje y la enseñanza han pasado de considerarse procesos individuales y estructurados a comprenderse como actividades sociales y contextuales, tecnológicas en una constante evolución. Todas estas etapas que hemos visto reflejan cómo la pedagogía pasó de una enseñanza tradicional y basada a la autoridad a una centrada en el alumno, con enfoques más científicos y psicológicos sobre el aprendizaje. Aquí he preparado las diferencias conceptuales sobre la pedagogía que acompaña a esto que acabamos de observar, la línea de tiempo de la historia. 1. La pedagogía es una ciencia y disciplina teórica que estudia los principios, fundamentos y objetivos generales de la educación. Abarca aspectos filosóficos, sociales, psicológicos y culturales. Se interesa en el qué y el por qué de la educación, estudiando el proceso educativo en un sentido amplio. La pedagogía está relacionada, pero es diferente de la didáctica, que se enfoca específicamente en el cómo enseñar, es decir, en las estrategias, métodos y técnicas para facilitar el aprendizaje. La educación se refiere al proceso en sí, incluyendo la adquisición de conocimientos y habilidades, mientras que la pedagogía es el estudio del proceso educativo, la planificación y reflexión sobre este. La pedagogía es más amplia y teórica, mientras que la educación y la didáctica tienden a ser más prácticas y aplicadas. Con todo esto ha sido mi exposición en lo que se basa la historia de la pedagogía y también en lo que ha sido lo que es las diferencias conceptuales que se ha tenido. Muchas gracias, Magíster, y que tenga una excelente tarde o noche.